Buenas tardes, muchas gracias por llenar la sala de nuevo. La verdad es que da gusto proponer cosas y que haya una respuesta importante, ¿no?, por parte de la gente. Sabemos que faltan muchas personas que están acabando las migas y que les gustaría estar también con nosotros, y pues un recuerdo a ellos y su gratitud enorme, ¿no?, porque entre todos hacemos posible cosas en un pueblo pequeño que de otra manera es imposible, ¿no? Y esto va también con lo que ha dicho la alcaldesa sobre la jornada, ¿no? Este año es la 6ª edición que se hace y yo creo que vamos consolidando un momento importante dentro del año de Berzocana, ¿no? Hemos aunado a la aparición de los santos el conocimiento, el aprendizaje sobre lo nuestro y sobre lo que nos rodea, ¿no? Y eso nos enriquece un montón. Nos hace salir al mundo con una convicción clara de quién somos y lo que tenemos, ¿vale? Y a partir de ahí podemos construir un futuro que, bueno, cada uno le llevará donde le lleve. Dar las gracias de nuevo a los ponentes, ¿no? Sin ellos no podríamos hacer estas jornadas. Nunca hemos pagado a nadie por venir aquí a contarnos cosas, simplemente les hemos hecho más fácil el camino, en el sentido de que, bueno, mucha gente viene desde muy lejos, ¿no? Y bueno, pues hay que por lo menos esas pequeñas molestias y esos pequeños gastos, pues por lo menos subsanarlos, ¿no? Dar las gracias a Paco especialmente porque él es un referente que ha estado siempre a lo largo de estos años. Si ha faltado algún año es porque le hemos dejado descansar, ¿sabes? No ha sido por otra razón, ¿sabes? No ha sido no porque él no quisiera venir, ni tampoco porque no tuviera cosas nuevas que contar, ¿no? Que a mí es lo que más me fascina de este hombre, ¿no? Que está continuamente aprendiendo, como mucha gente, ¿no?, que está continuamente aprendiendo, pero son muy pocos los que salen a contarlo públicamente, compartiendo su aprendizaje, ¿no?, y con ello permitiendo que otras muchas personas podamos seguir creciendo, ¿no?, gracias a lo que él transmite. Entonces es algo que quería reconocer, ¿no? Y bueno, tú eres uno de los pilares sobre los que se asienta en esta jornada y por eso te vamos a estar eternamente agradecidos. Esperamos seguir teniéndote muchos años más, porque seguro que te queda cuerda para mucho rato. Muchas gracias, Paco, por venir de nuevo aquí a tu casa. Buenas tardes y muchas gracias por estas expresivas palabras. Me voy a echar un globo, primero, y es que yo creo que todo lo que voy a decir aquí esta tarde, pues ya lo sabéis, lo sabéis de sobra, lo conocéis de sobra y por supuesto que hay gente en la sala que podría explicarlo mucho mejor que yo, ¿no? Al elegir el tema de la charla, porque es más un formato de charla que otra cosa, se me ocurrió que podíamos utilizar pues, lo que ha sido el tema del año jubilar este año, que ha sido el tema de la familia, ¿no? Y hablar de la familia de los santos, porque bueno, podemos completar, ¿no? Fulgencio Florentina, San Leandro, San Isidoro, y bueno, se trata de descubrir un poquito sobre eso, sobre quiénes eran, el contexto y poder hacer algo más. Para no... ¿Me oís bien? Bueno, Sí. dale muy poco. Pero se oye muy poquito, muy bajito. Vamos a intentar esperar ahora. Es que la sorda Digo no que para ceñiros al tiempo, lo he puesto en formato de diapositivas. Hay 14 diapositivas, os podéis ir contando. Si veo alguno que lo va contando, pues me daré cuenta cómo va el orden de la charla. Lo he dividido en 3 puntos, un poco sobre el aspecto general, ¿no?, sobre la España visigoda y la Grecia romana y ese contexto en el que se sitúa la vida de estas personas, ¿no?, de estos personajes históricos que fueron Fulgencio Florentina y Isidoro Irario. Después una referencia a los 4 en concreto y un tercer punto sobre el mensaje y la representación de los santos, es decir, cómo, digamos, de los personajes históricos del siglo VI o VII, ¿no?, pues cuando vivieron, pues bueno, cómo se ha ido recreando a lo largo de los siglos la composición de esa familia y de esas personas. Bueno, unos primeros datos básicos
en el que más o menos todo el mundo está de acuerdo, es que San Leandro es el mayor, ¿no? Nació más o menos en 535 y murió en 602. Murió en 602 porque dice su hermano en la historia de los reyes godos que cuando Recaredo fallece, y falleció San Leandro falleció un poquito después, ¿no? Más o menos 602. San Fulgencio nació en el 540, 550, no está muy claro, y falleció en torno a 620-623. ¿Por qué 620-623? Porque hay unos concilios en Sevilla en los que aparecen los abades y los obispos de la Bética. Hay uno en el año 610 en el que aparece Fulgencio, hay otro en el 620, 614, 620 y ya no aparece Fulgencio en 620. Entonces, lo lógico es pensar que ya había fallecido. Santa Florentina, pues más o menos en 540, 550 y falleció en 600, por ahí, 633, más o menos. Esta referencia de la muerte de Santa Florentina la vamos a ver ahora. Y San Isidoro, que sería más joven, 560 y 636. En el cuarto concilio de Toledo, que se celebra en 633, ya no aparece San Isidoro, entonces posibilidad de predicción. Esos serían los datos cronológicos, ¿no? Las fechas. Cuanta más información tenemos contemporánea a las personas, más fidedigna es esa información. Es decir, cuando tenemos información de los siglos VI y VII, pues eso es más creíble que lo que nos cuentan las crónicas del siglo XIII o del siglo XII, o unos manuscritos que se conservan y que se atribuyen al siglo IX, etc. Es decir, hay una información que es histórica, más o menos, y una información que viene de la tradición. ¿Y qué fuentes tenemos de información? Pues tenemos el cronicón, la crónica de Juan de Víndaro. Juan de Víndaro es un clérigo que actúa más o menos por Tarragona, por Gerona, por Cataluña, y que escribió una crónica de la historia de los godos de final del 567 al 569, del reinado de Virgilio, más o menos. Bueno, está San Isidoro. San Isidoro, junto con San Leandro, son las dos grandes figuras de la época visigoda. San Leandro como obispo de Sevilla y le sucede su hermano Isidoro como obispo de Sevilla. De 600 hasta 636 aproximadamente salía San Isidoro. San Isidoro escribió bastantes obras en su escuela palatina, su escuela que estaba en Sevilla. La más importante no son las etimologías y la traducción canónica hispana, pero luego tiene otras obras como De Viris Illustribus, o sea, los hombres ilustres, donde recoge noticias biográficas de algunas personas contemporáneas, de algunas de ellas, por ejemplo, su padre. Sabemos que su padre era Severiano que aparece en los azulejos de la iglesia, pues porque San Isidoro nos dice que su padre era noble, que procedía de Cartagena y que se llama Severiano. Entonces tenemos esa referencia. También habla de San Leandro. Luego tiene otra obra, de último oficio del Ecclesiastico Officis, o sea, el origen de los oficios o los oficios eclesiásticos, que se dedica a San Fulgencio. Una obra que San Isidoro dedica a su hermano San Fulgencio. Gregorio de Tours es un griego francés que escribe sobre la historia de los francos, pueblo que está en el norte, en Francia, y que también tiene referencias a personajes visigodos. San Braulio de Zaragoza, contemporáneo de San Isidoro, que solo se han conservado unas cartas en las que hace referencias también a San Isidoro. Bueno, hay luego textos jurídicos, las Liber Judiciarum del siglo VII, que recoge legislación visigoda anterior y que recoge documentación y notas, ¿no?, sobre estos personajes. Y San Leandro también se conservan algunas obras de San Leandro, por ejemplo, sobre la instrucción de las doctrinas cristianas y del desprecio de la vida de este mundo, que es un texto, un librito. Algunos dicen que es una regla monástica, otros dicen que es un elogio de la virginidad, pero otros es un texto que dedica a Santa Florentina. Y ahí, por ejemplo, en ese texto dice que se arrepiente de haber enviado a San Fulgencio, su hermano, a Cartagena. ¿No? ¿Y por qué se arrepiente de haber enviado a Cartagena? Pues no sabemos muy bien. Pero de ahí, de esa frase, de esa información, muchos historiadores, o en general del ámbito de Cartagena-Murcia, más adelante, sobre todo con el Pleito de los Santos, que os acordáis, ¿no?, el siglo XVI, pues muchos autores toman que San Fulgencio fue obispo de Cartagena.
¿vale? Sabemos que fue obispo en la Bética, en Écija, en Asturias, ¿no? Y que sus hermanos lo fueron en Sevilla, y que su hermana fue abadesa. Pero que fuese obispo de Cartagena, bueno, pues de ahí, de esa información, es donde se agarra para decir que fue obispo de Cartagena. Bueno, esto es un epitafio, una copia manuscrita que se encuentra en distintos lugares, en la Biblioteca Nacional de Francia de París, en la Biblioteca Nacional de Lisboa y en la Biblioteca Nacional de Madrid, en varios sitios. Bueno, está manuscritos, es decir, copias de epígrafes, es decir, de documentos antiguos, ¿no? Que han ido luego siendo transmitidos pues, en colecciones. En algunas de ellas, por ejemplo, la vida de San Isidoro, que es del siglo XII, y copias posteriores. Es un epitafio que tendría a ser el texto que estaba en la tumba, en el lugar de enterramiento de San Isidoro, San Leandro y Santa Florentina, que según dice este texto, habían sido enterrados en el mismo lugar, en Sevilla. En el mismo lugar. No sabemos dónde, pero dice pues que Leandro, Isidoro y Florentina, los esos bienaventurados, los que tienen fama de santidad, ¿no? Esta cruz venerable guarda los cuerpos de los santos hermanos Leandro y Isidoro, los primeros dentro del estamento de los obispos. Los dos, Leandro y Isidoro, fueron obispos. En tercer lugar, Florentina, su hermana, consagrada a Dios de por vida. Bueno, y dice al final la fecha de fallecimiento, 602, 736 y 733. Este texto, que es estudiado por los filólogos y, en fin, toda la tradición, toda la transmisión, sería bastante fidedigno, ¿no? Y los transmitiría posteriormente, a partir del siglo IX, X, XI, en lugar de enterramiento de los tres hermanos. Bueno, una familia de santos. Y vamos a empezar por lo general, la España visigoda y la España y la herencia romana. Decimos que vivieron en la época visigoda, ¿no? Los visigodos, o la España visigoda, va desde el 476, la caída de Roma, hasta el 711, la invasión de los musulmanes. Y ellos vivieron entre el siglo VI, mediados del siglo VI, hasta el primer tercio del siglo VII, ¿no? Y una época completa. Bueno, algunos datos básicos, ¿no? Los visigodos son un pueblo de origen germánico, de origen bárbaro para los romanos, o sea, que está fuera de los límites del imperio. Y como muchos otros pueblos, van a emigrar hacia el sur, algunos están situados pues, fuera del límite de las fronteras del Danubio, como frontera entre los romanos y los bárbaros. Unos que están allí, pues en Germania, en Escandinavia, pues alamanes, jutos, sajones, burgundios, vándalos, alanos. La mayoría de ellos son de origen germánico y algunos de origen asiático. Y los visigodos, junto con los ostrogodos, tienen una peculiaridad, y es que es un pueblo numeroso, es un pueblo que en lugar de emigrar hacia el occidente del imperio, como hicieron la mayor parte de los otros pueblos germánicos, que se establecieron en las provincias occidentales, en la Galia, en Bretaña, en España, pues ellos van a establecerse, en primer lugar, en el oriente del imperio, el imperio bizantino, el imperio del oriente. Están situados en la actual Rumanía, Ucrania, y desde allí, en torno al 378, cruzan las fronteras imperiales, vence al ejército romano, se establece en el imperio romano, y durante muchas décadas van a emigrar dentro del imperio romano, romanizándose, que la gente va a lengua latina, los usos latinos, pero con una característica, y es que se convierte al cristianismo no como católicos, sino como arrianos. Y los visigodos van a ser un pueblo arriano, mientras que los hispanos-romanos, que están en España, son católicos. ¿Qué es el arrianismo? Una concepción doctrinal pues en boga del siglo IV, V, como muchas otras, que pone en duda que Cristo sea verdadero Dios. Es una especie de intermediario entre Dios y los hombres. Bueno, pues con esa religión o con esa concepción de cristianismo arriano, los visigodos atraviesan todo el imperio romano desde el oriente y los tenemos situados al cabo de 100 años, más o menos, al cabo de
el 415, 420, al inicio del siglo V, en el sur de Francia y en España. Mediante un pacto con Roma, entran en la provincia hispana, en el 415, Toledo de Italia, y lo veis aquí, pues los tenemos situados a caballo de los Pirineos, una parte pues, en Francia y otra parte en España. En España, en la península, en la provincia hispana, romana, en torno a 410 habían entrado otra serie de pueblos, los suevos, aquí, en la Galicia, en el norte de Portugal, en Asturias, los vándalos, en la Bélgica, y los alanos. Los visigodos van a actuar como una especie de policía de los romanos les conceden tierra, y dicen, bueno, podéis asentaros aquí, os vamos a dar tierras, pero a cambio tenéis que expulsar a todos estos que han llegado unos años antes y quitarlos de aquí de medio. Entonces los visigodos entran en Hispania, expulsan a los vándalos de la Vandalacia, de la Andalucía, ¿no? Los vándalos van a cruzar el norte de las extensiones planetas a establecer aquí un reino germánico vándalo en el norte de África. Los suevos son más poderosos, más fuertes, van a resistir, y los visigodos se establecen en todo ese territorio. De tal manera que cuando cae Roma, pues los visigodos ya tienen un reino, un territorio aquí formado. ¿Vale? 476. En la época en la que nacen los santos, pues esta es Hispania. Es decir, los visigodos que estaban aquí, a un lado y a otro, ahora nos vemos centrados en la península. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que otro pueblo también poderoso y fuerte, que son los francos, que están aquí al norte, los han derrotado en una batalla, la batalla de Louviers, 507, y los han expulsado de Francia. De tal manera que solamente se establece, no solamente queda el territorio visigodo en Hispania. Pero como veis, no todo es del mismo color, ¿no? Aquí están los suevos, aquí están los vascones y cántabros, y aquí están los bizantinos, es decir, el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Justiniano, pues intenta recuperar los territorios de Occidente, conquista Italia y se establece en esta zona. Por eso, Cartagena, donde nacen nuestros santos, Cartagena, donde nacen al menos los tres mayores, Isidoro, Colante y nació en Sevilla, la familia de los santos está bajo dominio extranjero, como dice también San Isidoro en su libro. Es decir, aquí en esta zona de Cartagena, en la Bética, dominaban los romanos orientales, los bizantinos, ¿no? Dominaban los romanos bizantinos. Y Severiano, pues sería un noble o un duque local hispano-romano, como dice el nombre, hispano-romano, que colaboraría o no, no lo sabemos, con los romanos orientales, los bizantinos. El caso es que la consecuencia probablemente de ejercicio de este cargo es que esta familia, Severiano y sus hijos, tienen que huir de Cartagena, probablemente por la presión del rey Cartagino, y establecerse en la Bética en Sevilla. Bueno, San Isidoro de Sevilla es la figura más importante y la que establece más datos, ¿no? Aquí lo tenemos representado en un pendón de la ciudad de Baeza como un obispo guerrero, ¿no? Como un obispo, esa imagen de la Reconquista, de los reinos cristianos de la Edad Media, como un monje, o sea, un obispo guerrero, un obispo con la cruz a caballo, como la figura luego de Santiago Matamoros, Santiago con su caballo blanco, ¿no? Bueno, este grabado, este dibujo, se encuentra en la Biblioteca Nacional de París y es muy antiguo, es del siglo VIII, un poquito después de la muerte de San Isidoro de Sevilla, y dice: Sorornea Florentina accipe scriptum, ¿no? Scriptum, bueno, es mi hermana Florentina recibe los libros, los escritos, mis escritos, ¿no? Los escritos. Es la presentación de Florentina probablemente más antigua que existe. Florentina y su hermano San Isidoro. Bueno, os decía, nosotros cuando vamos el año pasado vimos
la representación de Fulgencio y Florentina como mártires, como santos. En el año anterior vimos el culto, donde reciben culto, cómo se ha expandido a lo largo del tiempo el culto, por ejemplo, el culto en Sevilla, en Cartagena, en Murcia. Pero muchas veces los vemos representados a San Isidoro, Leandro, Fulgencio, con una serie de personajes, como aquí, ¿no? Están Fulgencio y Florentina y aparecen también pues, sus parientes, sus personas, ¿no? Aparecen los personajes. Aparecen aquí San Leandro, San Isidoro, aparece aquí San Hermenegildo, Teodora, ¿no? A veces aparece Severiano. Y entonces, ¿de dónde salen estos? ¿De dónde salen estos personajes? Si no... San Isidoro, San Leandro, Hermenegildo y Teodora. Teodora aparece con... Bueno, ¿de dónde o cómo aparecen? ¿No? Pues eso es en la Catedral de Plasencia, pues también lo mismo, ¿no? Junto con Fulgencio y Florentina, pues también suelen aparecer la catedral, en la Basílica de San Isidoro en León, construida por el rey Fernando en el siglo XI para albergar las reliquias de los reyes de Sevilla, pues también aparece allí, aparece esto es en Sevilla, la Catedral de Sevilla. En la Catedral de Sevilla, la capilla de San Leandro, pues aparece también su hermano, Fulgencio, es decir, aparecen una y otra vez todos los hermanos, ¿no? Y en ocasiones pues aparece, como hemos visto, pues, Teodosia, Hermenegildo, Severiano, en algún momento, Florentina, en la Catedral de Fulgencio, la Catedral de Sevilla. Bueno, esa es la iglesia de San Isidoro en Sevilla, que dice la tradición que es el lugar donde se asentó la familia de Severiano tras su traslado de Cartagena, pero es ya esa tradición. Bueno, ¿de dónde proceden todos estos personajes? ¿No? Hemos visto que las fuentes, Juan de Víclavo, San Isidoro de Sevilla, San Leandro, San Fulgencio, nos dicen que eran 4, no aparece de los. El rey Leovigildo, vamos un poquito más adelante porque sí, esa quizás es la representación de los 4 hermanos más conocida, la más famosa, que es la de las 4 estatuas hijos Alcilio del siglo XVIII. El siglo XVIII es con el cardenal de Utah, en Murcia y en Cartagena. El siglo en el que se ensalza el culto a los santos, se reclama el culto a los santos desde allí y se recrean, bueno, hay distintos conjuntos, muchos se perdieron en la guerra civil, pero se conservó quizá el más importante, que es este de Salcillo, en el que aparecen los 4 hermanos santos. La calle de los 4 hermanos santos, ¿no? Representaciones más modernas, también de los 4, pues en parroquias, ¿no? Y quizá la más moderna pues esta de Campana, la catedral de la diócesis de Campana, que también es recoger los 4 santos. Bueno, decía, Leovigildo es un rey muy importante en el tiempo contemporáneo de San Fulgencio, de San Leandro, de Santa Florentina. Leovigildo sucede a su hermano Liuba, los dos venían de una familia de la Septimania. La Septimania es esa zona de la Aragonesa, de Rosellón, ¿no? Y de la Cerdaña actual. Ese territorio ha estado vinculado a España siempre históricamente hasta el siglo XVII, hasta que Luis XIV, los tratados de París de 1859, pues arrebató ese territorio definitivamente, pero siempre estuvieron vinculados a España. Bueno, esa familia procede de allí, Leovigildo, Liuba, que también fue rey, y Leovigildo hace algo que no era propio de los germanos, hace algo que no es propio de los germanos, pero sí de los romanos, que era asociar al trono, asociar al trono a su sucesor. Esto era una manera de evitar problemas, evitar guerras civiles, enfrentamientos, luchas. Los reinados anteriores, el reinado de Agila I, de Altanagildo, que había estado llenos de conjurias, de levantamientos, de rebeliones. Vemos también que Leovigildo asocia al trono a sus 2 hijos,
Hermenegildo y Recaredo. Hermenegildo, duque de la Bética, gobernante de la Bética, y Recaredo, que será su sucesor a partir de 586 aproximadamente. Bueno, Hermenegildo es un mujer muy importante porque va a conseguir o va a perseguir la unificación del territorio, la unificación política y militar, va a derrotar a los suevos en el norte, va a derrotar, casi expulsar a los bizantinos en el sur, a someter a los cántabros y vascones en el norte también. Desarrolla una política pues muy ambiciosa, ¿no? de extensión territorial, de extensión política, pero se empeña en algo, y es en lograr la unidad religiosa de todos los habitantes de la España visigoda, de España, en torno al credo arriano. Convoca un concilio en 580, en Toledo, concilio arriano, y va a perseguir a todos los obispos que se oponen a obispos católicos que se oponen a esta política. Uno de ellos va a ser Leandro. Leandro, dice también su hermano, que se fue extrañado, fue expulsado de España. Algunos dicen que estuvo en Constantinopla. En Constantinopla conocería al que sería el Papa Gregorio Magno, del que fue muy amigo. Gregorio Magno le dedica algunas de sus obras, las Moralia. Y, por ejemplo, una de las tradiciones de esa historia, una de las tradiciones es que de Constantinopla traería la imagen de la Virgen de Guadalupe, que se encuentra pues, aquí en el monasterio de Guadalupe. Esa tradición viene de ahí. Pero Hermenegildo se empeña en esto, persigue a algunos obispos importantes, como digo, San Leandro, que era la figura más relevante de la Iglesia Católica de entonces, y es expulsado pues, de torno a 580, 85 más o menos. Regresa en el 586, San Leandro. Bueno, Hermenegildo se enfrenta en armas con su hijo Hermenegildo, duque de la Bética. Hermenegildo aparece en el santuario católico como un santo católico, ¿no? Como un santo ordenado por la Iglesia Católica, no así Hermenegildo. Bueno, pues de ahí, de esa conexión, nacería otra de las hipótesis o lo que luego la tradición, las crónicas dan como cierto, y es el parentesco entre Hermenegildo y nuestros santos, ¿no? Hermenegildo sabemos que tuvo un segundo matrimonio con Coslinda, viuda de Atanagildo, y sabemos que tenía dos hijos, y un primer matrimonio, Recaredo y Hermenegildo. La tradición lo que dice es que esa primera mujer del rey Hermenegildo, del gran rey Hermenegildo, era Teodosia, la hermana de los santos, Fulgencio, Florentina, Leandro e Isidoro, que aparece representada, por ejemplo, en nuestra iglesia, ¿no? Aparece representada Teodosia. ¿Es esto posible? Bueno, pues no sabemos muy bien, porque Teodosia tendría que haber nacido en 535, 540 más o menos, para haber sido la madre de los Recaredo y de Hermenegildo, que gobernaron 50, 30, 40, 50 años después, ¿no? Bueno, sabemos también que el rey Recaredo, nada más acceder al trono, encarga a Fulgencio varias misiones, se vale como consejero personal de San Leandro. San Leandro tiene un papel importantísimo en la conversión de los reyes visigodos al catolicismo. Ese es el tercer concilio de Toledo, en el que el rey Recaredo, y con él todos los modos, adoptan la fe cristiana católica, abandonan el arianismo y se convierten en cristianos católicos. A partir de ese momento, la división en dos pueblos, ¿no? Hispano-romanos y hispano-godos, desaparecen, se permiten los matrimonios mixtos, dejan de haber leyes, códigos para unos romanos o para otros godos, y se produce la unificación, ¿no? Es uno de los grandes momentos de la historia, de esa historia de España. Aparece otro personaje mencionado por Leandro en el libro que dedica a Florentina, y es Tórtora o Teodora. Tórtora. Un personaje femenino con una implicación maternal, ¿no? Porque de esa frase, de ese texto, se ha extraído, o algunos extrajeron,
que la tal Turturadora es la madre de los santos Fulgencio y Florentina, es decir, la mujer de Severiano, una mujer en principio goda, hispanogoda, arriana, convertida al catolicismo y que habría llevado, o con Severiano habría llevado a sus hijos. Esa es la idea que aparece. Bueno, como digo, de los textos que tenemos de los siglos VI, VII y los más cercanos, como el Epitafio que he recogido y las menciones que aparecen, o los grabados que aparecen en la Declaración de París, podemos entender que los cuatro hermanos y el orden de celebración es este, ¿no? San Leandro el Mayor, San Fulgencio, Santa Florentina y Isidoro el más pequeño. Isidoro probablemente nacido en Sevilla y no en Cartagena. El resto de personajes, pues tenemos bastantes posibilidades, tenemos la certeza de que proceden, es una familia noble que procede de Cartagena, que se emparenta con lo más granado de la historia visigoda, de la época visigoda de entonces, que tienen acceso al Palacio Real y a la corte, es decir, que son consejeros de reyes, y consejeros de Vigildo, de Recaredo, por supuesto, de Vigildo, probablemente también. Otra de las tradiciones es que Vigildo, en el lecho de muerte, pues habría convocado al rey, a Leandro, obispo de Sevilla, para pedirle perdón, para convertirse al catolicismo y pedirle que disolviese a su hijo Recaredo del catolicismo. Bueno, eso también forma parte de esa tradición, como digo, pero eran personajes relevantes. San Isidoro mantiene correspondencia con San Braulio. San Isidoro es un personaje no solamente en la España visigoda, sino también en la España, en la Europa franca, en el resto de reinos germánicos. Sus obras son conocidas, traducidas. Como digo, es un gran personaje de la historia de la época visigoda. Interviene en los concilios de Toledo, interviene en el canon tercero, el tercer concilio de Toledo, el canon 75, que es el que regula el acceso al trono. Interviene en la redacción probablemente de los primeros trabajos que dio lugar a la Inquisición, y San Braulio lo cita continuamente en su epistolario. Como digo, a partir de aquí, pues el resto de construcciones, ¿no? Sobre la figura de los santos tiene dos momentos. Uno, en el siglo XII, cuando se llevan las reliquias de San Isidoro de Sevilla a León, ahí en las crónicas pues aparecen las vidas de San Isidoro y bueno, pues se recrean, aparecen escritores nuevos. Y luego después, a partir del siglo XIV y del siglo XV, con toda la cuestión del traslado, del descubrimiento y el llamado pleito de los santos en el siglo XVI, ¿no? Entre 1593 y 1594. Cuando se produce el pleito de los santos, pues todo esto reabre, ¿no? Pues, la búsqueda de documentos, de información, de datos, que fundamente la posición de las dos partes, ¿no? Del obispo de Cartagena, Sancho Dávila por un lado, y de Merzocana, Plasencia, Guadalupe por otro. Y entonces ahí aparecen de nuevo pues, noticias, tradiciones. Lo que ha cuajado después también de los trabajos de divulgación y de la documentación del siglo XVIII y siglo XIX, pues es más o menos lo que yo pues, acabo de exponer. Lo que nos podemos quedar, ¿no? de todo esto, ¿no? Si Teodora, Teodosia, ¿no? Túrtula, forman parte de esa familia, ¿no? Bueno, pues la importancia que tuvieron, esto extendida, ¿no? en su época, fueron pues, personajes que no solamente con una significación pastoral, religiosa, ¿no? La que podían tener unos obispos entonces, en las diócesis que pastoreaban, sino también la relevancia pública, política, que tenían los obispos entonces, ¿no? Tenían algo más de lo que hoy entendemos como obispo, una especie de gobernador o de jefe político de la diócesis que regían, que pastoreaban. Y en el caso de Isidoro de Leandro, la importancia en la vida de la Iglesia, Leandro como amigo de Gregorio Magno, de los grandes papas de la historia cristiana, y San Isidoro de Sevilla como gran personaje de la época visigoda, como consejero, como gran sabio y como consejero de los reyes. Pues nada más, yo no tenía mucho más para contaros. Si tenéis alguna pregunta que hacer,